Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se oye con claridad? Ah, vale. Es que es la primera vez casi que me pongo esto y es complicado. Mejor me quito así cosillas y estoy más libre. Bueno, me gustaría que comenzásemos rezando, porque el libro del Apocalipsis no es una palabra mía. O sea, las opiniones de Valentín no cambian la vida a nadie. ¿Qué habéis dicho en misa? Una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, una única palabra de Dios es capaz de sanar al alma. Yo pienso que hoy día en el mundo hay una inflación de opiniones. Si ponéis la televisión por las noches, debates políticos, debates sociales, debates de no sé qué, ¿eso salva al mundo? Una sola palabra tuya, Jesús, puede bastar para sanarnos. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo, abrimos las manos, el corazón y le pedimos, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros, sobre cada uno de los que aquí están en esta iglesia. Llénanos de tu luz y de tu paz, oh Señor. Tú que das tus 7 dones, ven y acude en nuestro auxilio, pues necesitamos de ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos, Señor, el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste el corazón de los apóstoles con la luz de tu Espíritu, concédenos sentir con rectitud y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, intentaré quedarme aquí, que me da fresquito por la corriente de... Bueno, fijaos que últimamente, pues con lo del libro del Apocalipsis, no paro de hablar en muchos lugares del Apocalipsis, menos en el seminario, donde no soy profesor de Apocalipsis, soy profesor de otras cosas, ¿no? Y fijaos que si a cualquier persona hoy día le preguntamos por la palabra Apocalipsis, ¿qué es lo que se le va a ocurrir? Si ponéis Apocalipsis en la barra del Google y luego le dais a imágenes, van a aparecer desgracias, epidemias, zombies, cualquier cosa terrorífica. Sin embargo, la palabra Apocalipsis no es terrorífica. En griego, el verbo apocalipto significa revelar. Por tanto, Apocalipsis, el sustantivo, significa revelación. ¿Qué es la revelación? Si vosotros me veis a mí, diréis, pues es moreno, dice Ejque, así es que es de Castilla-La Mancha, mide 1,80 m, pero ¿cuál es el nombre de mi padre y de mi madre? ¿Cómo se llama mi hermano? Eso no lo sabéis, a no ser que yo lo revele. Entonces, de Dios, en el Antiguo Testamento conocíamos mucho. Por ejemplo, que Dios existe y es uno. Y le dijo a Moisés en la zarza ardiente, Eyeh Hashem Eyeh, que en hebreo significa yo soy el que soy. Pero no sabríamos más de Dios si no es por Jesucristo que nos revela aquello que nuestra razón no alcanza y que es el misterio de la vida íntima de Dios. O sea, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es Trinidad, comunión de personas y que te ama infinitamente. Y ese misterio del amor de Dios se nos revela. Entonces, ¿qué nos revela el Apocalipsis? Bueno, hay un misterio muy presente en la vida de todos nosotros, que es el misterio del mal y del sufrimiento, ¿o no? O sea, cuando lo empezamos a pasar mal en la vida, atravesamos crisis, tenemos problemas físicos o psíquicos, vemos el sufrimiento que nos rodea a nuestro alrededor, familia, parroquia, amigos, nos preguntamos el por qué. Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro para dar miedo. Para dar miedo está la vida. Para dar miedo están los informativos, enciéndelos y te da pánico. Pero el libro del Apocalipsis no está para eso. Vamos a hacer un test, ¿vale? A ver si dominamos. ¿Cuántas cosas escribió San Juan en la Biblia?
Venga, San Juan Apóstol. 1. El Evangelio, obvio, la más importante, Evangelio según San Juan. 2. Las cartas de San Juan. Uy, público aquí pro, ¿eh? Más que en Granada todavía, más. Y 3, Apocalipsis. Son 3 escritos. Pero fijaos que cuántas virtudes teologales hay. 3. Fe, esperanza y caridad. Bueno, pues si estáis atentos al Evangelio de San Juan repite machaconamente: todo esto se ha escrito para que creáis que Jesucristo es Dios. O sea, que la clave del Evangelio es que creas que Jesucristo es Dios. Y si no llegas a esa conclusión, no te has enterado de nada. Por tanto, el Evangelio, según San Juan, está para aumentar, ¿qué? La fe. Si os leéis las cartas de San Juan, continuamente, o sea, esto se repite, pero vamos, totalmente por todos lados, es una reflexión en torno al mandamiento del amor. Amaos unos a otros, amaos unos a otros. El que no ama a su hermano no es cristiano de verdad. Por tanto, San Juan escribe sus cartas ¿para qué? Para fortalecer la caridad. ¿Para qué escribe el libro del Apocalipsis? Para darnos miedo. ¿O no? Para fortalecer la esperanza. Vosotros tenéis una imagen ahí que ha puesto Cristóbal, y esa imagen es la aparición de Jesús en la isla de Patmos. Si hoy día alguien busca Patmos en Google, se va a encontrar con una isla que es un resort turístico. De esto que te vas al puerto de Valencia, te pillas un, ¿cómo se llama? Un crucero de esos, te vas a Patmos y dices, ¡oh, qué maravilla! Pero en la época de San Juan, Patmos no era una maravilla. Era un presidio donde te echaban preso a la cárcel, precisamente condenado a trabajos forzados, porque la isla entera era una prisión. ¿Qué está sucediendo en la época de San Juan? Pues hay un señor que se llama Nerón, que comenzó su imperio pues siendo buena gente. Era un emperador querido. De hecho, se había casado con la chica más guapa y más famosa de Roma, que era la nieta del emperador Octavio Augusto. Y mientras estuvo casado con esta buena mujer, pues fue una persona sensata y todo el mundo lo recuerda bien. Pero se divorcia, se casa con una segunda mujer, Popea Sabina, una mujer que es virulentamente anticristiana, porque le gusta ir a las sinagogas judías. ¿Y los judíos a quienes no toleran? A la nueva secta de los cristianos. La cabeza la tiene envenenada y todos los días al marido, traca, matraca, logra envenenarlo. Hasta tal punto que se desata la primera persecución de la Iglesia. El historiador romano Tácito nos dice que a los cristianos los echaban a las fieras. 1. Por otro lado, los crucificaban. Y por otro, los untaban con una especie de betún, los colgaban de las farolas y les prendían fuego para iluminar Roma por las noches. Esto da miedo. Esto da miedo. ¿Cuál es el problema de San Juan? La iglesia fundada por Jesús es como una plantita que tú la acabas de sacar del invernadero y la empiezan a pisotear. Agobio máximo. Preocupación total. Y un día San Juan está un domingo por la tarde en la isla de Patmos con una pena que se muere. ¿Habéis experimentado alguna vez eso? Con una tristeza increíble. San Juan no puede con su alma. ¿Y quién se le aparece? Jesucristo. Para meterle miedo, ¿no? ¿O no? O sea, se aparece Jesucristo para consolarle y para levantar la esperanza. Entonces, ¿qué es el libro del Apocalipsis? Un libro donde Dios viene a consolarnos. Además, es un libro
que yo comparo con un spoiler. Ahora estamos con el Mundial, ¿verdad? Y animando a la selección española. La selección española a mí me cae muy bien porque es de lo más ambiguo que pueda haber. Si ahora mismo me viene uno del futuro y me dice que la selección española se ha vuelto a casa después del primer partido, del segundo le digo, sí, es posible, tienes razón. Y si me viene otro del futuro y me dice que la selección española ha ganado el Mundial, digo, pues mira, también puede ser, tienes razón. Somos capaces de lo uno y de lo otro. Y no me sorprendería ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando uno ve un partido está nervioso. Gana, no gana, espérate, a ver qué va a hacer, a ver qué no va a hacer. Ya le toca pelear contra equipos buenos. Bien, estás nervioso. Te pongo un ejemplo. Si tú ya supieras, porque alguien te lo ha revelado del más allá, que la selección española gana el Mundial, ¿tú estás nervioso en los partidos? Tú estás disfrutando de tu cena, viendo la técnica, cómo juegan, cómo se pasan el balón, a quién ponen, a quién no ponen, pero tú no estás nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo con San Juan en el Apocalipsis? Revelarle que al final de la historia, por muy grande que sea el poder del mal en nuestro mundo, por muy oscura que sea la noche, el bien triunfa. El bien triunfa. Y aunque hoy día la melodía del bien sea una melodía discreta, que apenas sentimos, que yo salgo a la calle y en mi barrio no cree nadie en Dios, que recibo bullying de mis compañeros de trabajo, que incluso mi propia vida es un esfuerzo por ser santo y no lo logro porque hay una batalla dentro de mí. Es decir, que en esta vida comulgamos y desayunamos frustración todos los días. Y encima nos van ganando por goleada, porque la que nos está cayendo encima es la del pulpo. O sea, no hay semana que no salga una ley anti no sé qué, una ley anti no sé cuántas, que si se aprueba tal proyecto. Y siempre es para darle un pelotazo a Dios y quitarlo del mundo. Entonces, ¿cuál es la sensación anímica que tenemos los cristianos? La de San Juan. Un domingo por la tarde, muerto de tristeza, caído en el suelo. ¿Y qué hace Jesucristo? Se le aparece y le da 20 y pico visiones donde le muestra cuál es el futuro para que viendo que esto acaba bien, recobre la esperanza. ¿Me decís si el Apocalipsis es un libro que necesitamos o no necesitamos hoy día? Además, el Apocalipsis es el último capítulo el último episodio de toda la serie. ¿Qué pensaríais de alguien que ve una serie de Netflix, todas las temporadas, todos los capítulos, menos el último? ¿Puedes decir que sabes lo que pasa en la serie? Te quedas sin lo mejor. ¿Alguna vez habéis hecho estos puzzles que tienen como 500 piezas y te frustras un montonazo porque te faltan 3 y luego haces otro y te faltan 4? Pues mira, todos los libros de la Biblia, cuando los lees, te terminan faltando piezas. ¿Y cuál es la pieza final que le da sentido a todo y que cierra el círculo? El libro del Apocalipsis, que es un libro hecho para consolar. Y me diréis, pero bueno, vamos a ver, no has venido aquí a hablar del fin del mundo. ¿Estás llegando al fin del mundo? ¿No estás llegando al fin del mundo? ¿Cuáles son los signos del fin del mundo? Porque eso es todo lo que le interesa muchas veces a la gente. Mirad, el Apocalipsis no es solo un libro que hable del fin del mundo. Había un hombre que se llamaba Esiquio y que le escribió una carta en el siglo IV a San Agustín, preguntándole que cuánto faltaba para el fin del mundo, que tenía que ser dentro de poco. Porque este hombre, que vivía en el siglo IV, estaba viendo cómo el Imperio Romano y las fronteras se desmoronaban porque estaban viniendo los bárbaros. Y dice, bueno, esto que están quemando los bárbaros todas las ciudades, destrozándolo todo, tiene que ser que el fin del mundo está a punto de caer. Y San Agustín le responde con una carta que tiene 20 folios, echándole una peta, como decimos, o sea, una bronca, diciéndole, oye, ofende a Dios
que digamos es este año, el año que viene, dentro de 50 o dentro de un siglo. Porque si Él no lo ha querido revelar, ¿por qué te empeñas tú en arrancar ese secreto de Dios? Y es que creo que uno de los riesgos del libro del Apocalipsis es que estemos todo el rato pensando, ¿quién es el dragón? ¿Quién es la bestia que sale del mar? ¿Quién es la bestia que sale de la tierra? Por cierto, todo eso en el libro lo cuento. ¿Quién es o va a ser el anticristo? ¿Cómo va a ser la última persecución del anticristo? ¿En qué consisten las plagas del Apocalipsis? Bien, todo ese tipo de cosas. Y no estemos pendientes del mensaje central del Apocalipsis. Porque para San Juan, el mayor enemigo no es el demonio. ¿Qué? O sea, pero tú eres un cura católico que nos está diciendo que el mayor enemigo no es el demonio. Para San Juan, no. ¿Sabéis lo que es el demonio en el Apocalipsis? Un meme. ¿Sabéis lo que es un meme, no? O sea, un espantapájaros. O sea, toda su fuerza consiste en engañar a la humanidad, haciendo que la humanidad crea que él tiene poder, cuando en realidad no tiene ninguno. Porque toda su obra, que es la sociedad sin Dios que estamos viendo, la Gran Babilonia, ¿sabéis cuánto va a tardar en caerse, según el libro del Apocalipsis? 1 hora. O sea, todo este programa sistemático que estamos viendo de un mundo sin Dios, que se empezó a construir ya desde la época de la Ilustración, siglo XIX, siglo XX, arrinconando cada vez más a Dios hasta sacarlo, toda esta sociedad sin Dios, hecha directamente a través de un montón de estructuras por el demonio, nunca, jamás llegará a cantar victoria a pesar de que nos estén goleando. Esto es increíble. Entonces, el demonio no es el problema en el libro del Apocalipsis, es otro. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la muerte segunda? San Juan se refiere a ella cantidad de veces en el Apocalipsis, subraya todas las veces que sale. Sabemos lo que es la muerte primera, la muerte biológica, pues algún día y se terminó, la muerte biológica. Pero la muerte segunda es el pecado mortal y la condenación eterna, amigo. Eso es otra cosa. El fin del mundo, a este paso seguro que lo vemos, pero el fin del mundo no sabemos cuándo va a venir. Pero el fin de mi mundo, el fin de mi mundo, ese sí que lo voy a ver. Estoy preparado. ¿Por qué el libro del Apocalipsis comienza con dos capítulos enteros, que son un examen de conciencia, el más grande de toda la Biblia? ¿Para qué sirve un examen de conciencia? Explicarme. Para ver cómo el demonio te tienta. Y el libro del Apocalipsis comienza con 2 capítulos enteros que son un examen de conciencia, las cartas a las 7 iglesias, para que yo vea cuál es el estado de mi alma delante de Dios y me deje mirar por Él y así evite la muerte segunda convirtiéndome. Este es el mensaje del Apocalipsis. El otro día grababa un podcast con un chaval que me decía que estaba muy interesado en el libro del Apocalipsis y en saber quién era el anticristo. Y todo el rato quién es, quién no será, quién será, quién no será. Por cierto, en mi nuevo libro le dedico, creo que 3 capítulos. Bien, pero ahí no está la clave. O sea, la clave está en cómo vivo mi vida de comunión y de unión con Dios. Bueno, ¿cuáles son? Por tanto, el Apocalipsis es un manual de espiritualidad, porque me enseña a combatir en una batalla que se está dando en mi corazón. Y el campo de batalla no es solo el mundo, el campo de batalla es mi corazón.
Sé que alguno todavía me dirá, pero hombre, si hemos venido aquí para que nos digas cuáles son los signos y no lo vas a decir. Bueno, venga, que os estáis durmiendo. Jesús, sabéis que gran parte de su predicación es sobre el fin del mundo. Fijaos que los curas, pues queremos ser simpáticos y de estos temas no tratamos mucho. El 23% de la predicación de Jesús en los evangelios va sobre el mundo, el fin del mundo, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. 23%. Para el que no sepa de matemáticas, 23% está muy cerca del 25%. Significa que una de cada 4 homilías de Jesús temita muerte, fin del mundo, cielo, infierno. ¿Qué pensaríais de un cura que uno de cada 4 domingos saca el tema? Recogíamos firmas y se las mandábamos a don... ¿Cómo se lo dijo? Se me olvida el nombre. Pues recogíamos firmas y se nos... Oye, mira, que es que nuestro cura de la marinera, Jesucristo. O sea, es impresionante. De hecho, él entra a Jerusalén un domingo de Ramos y el martes santo da un discurso en los evangelios de 2 capítulos enteros hablando de los 6 signos del fin del mundo. Dice Jesús, mira, no os voy a decir ni el día ni la hora, pero os voy a dar una serie de indicadores para, igual que vosotros, cuando veis que aparece la flor en un árbol, pues ya rápidamente sabéis que después viene el fruto. Los que somos agricultores en eso pilotamos. Y entonces yo os voy a dar una serie de signos. Pero no solamente Jesús habló de ello, San Pablo también. Había una comunidad que eran los cristianos tesalonicenses y le dicen, mira, San Pablo, dinos aquí cuándo va a llegar el fin del mundo. Y San Pablo les escribe una carta, segunda Tesalonicenses, diciendo, shh, relax, porque antes tiene que venir la gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Rechazo total, completo, sistemático, planificado de la fe cristiana. Evidentemente, si San Pablo estaba predicando el cristianismo en el siglo I y el Imperio Romano no era cristiano, significaba que primero el Imperio Romano, es decir, toda Europa, se tenía que convertir al cristianismo y después rechazar el cristianismo. ¿Esto lo veis por algún lado? Difícil, ¿verdad? No es de ahora. Año 1917, sabéis que en ese año se aparece la Virgen de Fátima y un tema muy recurrente en sus apariciones a los niños es la Revolución Rusa y las ideas de Rusia que se expandirían por el mundo. En el año 1917, con la Revolución Bolchevique, se funda por primera vez en la historia de la humanidad un Estado ateo. Había habido antes intentos, Revolución Francesa, Comuna de París, intentos fallidos, donde después de 3 años aquello se viene abajo y catapum chimpún. Pero por primera vez hay un experimento político de éxito que expulsa a Dios sistemáticamente de la historia. Esta es la gran apostasía. Y no solamente sucede ahí, es que sucede también en Europa y en nuestro mundo. Siguiente signo. Jesús dice en Mateo 24 que, bueno, Jesús habla también de la gran apostasía, diciendo que el amor sobrenatural de los corazones se iba a enfriar la caridad del mundo, el amor del mundo. Ya sabéis que hoy día nos hablan mucho del cambio climático. Yo siempre, ya sé que es un poco provocador y me he llevado algún tortazo en redes sociales, pero hablo del cambio climático, del enfriamiento global del planeta. ¿En qué sentido? Que el planeta hoy día, dijo Jesús en Mateo 24, se enfriará la calidad del mundo. Es decir, estamos viviendo en un cambio climático espiritual donde fuera es un congelador, te mueres. Tu alma, como tenga las puertas abiertas del corazón,
no alcanza nunca la temperatura de confort, porque el mundo se ha enfriado en la gran apostasía. Lo siguiente, dice San Pablo que el hombre se sentará en el trono de Dios y reclamará para sí mismo el culto que únicamente se le debe a Dios. Es decir, el hombre ocupa el lugar de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica interpreta estas palabras diciendo que se trata del ateísmo contemporáneo que ha puesto al hombre en el centro, quitando a Dios. Y únicamente nos damos culto a nosotros mismos. ¿Cuándo sucede eso por primera vez? Bueno, a lo mejor aquí hay algún friki de la filosofía, pero hay un señor que se llama Feuerbach, un famoso filósofo alemán, que escribió un libro terrible llamado La esencia del cristianismo. Y en este libro, Feuerbach, que es el primer ateo famoso que apadrina el movimiento ateo contemporáneo, dice la siguiente frase: el inicio de la religión es el hombre. El medio de la religión es el hombre. Y el fin de la religión es el hombre. Dios es la proyección de los deseos del hombre. Desaparecido Dios, el hombre se rinde culto a sí mismo. Hay que transformar la teología, el estudio de Dios, en antropología, estudio del hombre. Feuerbach fue el maestro de Carlos Marx. ¿Alguno sabe alemán? Yo tampoco aprendí inglés y va más tranquilo. Feuer en alemán significa fuego. Bach significa arroyo. ¿Sabéis lo que dijo Marx de su maestro? Igual que al mundo cristiano le había dado a luz un bautismo de fuego en Pentecostés, a través de este arroyo de fuego que es el ateísmo, todo ser humano a partir de ahora va a ser bautizado para dar a luz a un mundo totalmente distinto, la creación diabólica. O sea, es impresionante. San Pablo, esto lo veis por alguna parte. San Pablo dice que, bueno, San Juan habla del anticristo, un personaje que al final de la historia, durante 3 años y medio, perseguirá no solo a la Iglesia. Santo Tomás de Aquino va a decir que incluso a todas las personas de buena voluntad y que conserven el juicio de su razón. Ya iremos a eso, no lo quiero explicar ahora. Pero San Pablo dice que el anticristo, él le llama el hombre de la anomía. En griego, anomía significa sin moral. Y San Pablo dice que en los últimos tiempos serán tiempos de disolución moral completa. ¿Esto lo veis por algún lado? ¿Qué es la anomía? Dice San Pablo, que el hombre decidirá lo que está bien y lo que está mal. Esto nunca había pasado en la historia. O sea, el hombre crea los valores, los reconoce y los aplica, pero no los crea. O sea, ¿por qué matar a un ser humano inocente está mal? Hombre, porque la ley natural dice que está mal. Yo eso lo reconozco y lo aplico, pero yo no soy el criterio para decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué dice Nietzsche? Este famoso filósofo que lee muchísima gente. Nietzsche dice que basta ya de la moral de esclavos. ¿Qué es la moral de esclavos? Hombre, que el cura te diga lo que tienes que hacer. ¿Tú que eres un esclavo? Hombre, esto es como un jefe, ¿no? Que le dice a su empleado lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que se puede. Basta ya de la moral de esclavos. El superhombre
que niega a Dios y rechaza a Dios es la fuente de la moral y decide lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál fue la tentación del demonio de la serpiente a Adán y Eva en el paraíso? Que vosotros seréis conocedores del bien y del mal. Pero es que el verbo yadá en hebreo, que es el verbo conocer, es el verbo manipular también. Es decir, vosotros determinaréis dónde está el bien y dónde está el mal. Hoy día se hace esto. Claro, un parlamento a base de votos decide qué está bien y qué está mal. Y si la eutanasia está bien, para adelante. Y si el aborto está bien, para adelante. Decidimos nosotros y no hay ley, no hay gramática espiritual que rija. ¿Veis este signo? Pues de momento nos están saliendo todos, ¿eh? Jesús dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé en el diluvio. ¿De qué van los tiempos de Noé? ¿Habéis abierto el libro del Génesis para ver por qué Dios mandó el diluvio a la humanidad? Las causas del diluvio son dos: corrupción sexual y violencia. Corrupción sexual y violencia. Esas dos son las causas del diluvio. Nuestra sociedad, corrupción sexual. Desde la revolución sexual de mayo del 68, no hay gramática espiritual ninguna. Sabéis que uno de los grandes filósofos de aquel momento fue Herbert Marcuse. Se convirtió en una especie de líder carismático para todos los estudiantes de aquel momento y fue el padre de la teoría del gran rechazo. ¿Qué es el gran rechazo? Pues Marcuse decía lo siguiente: mirad, hasta ahora la sociedad se ha regido por tres principios muy fáciles: Dios, familia y moral. Pues ahora los jóvenes, revoluciones de mayo del 68 en Europa y el Summer Love del año 67 en Estados Unidos, los jóvenes tienen que rechazar todo eso. Ni Dios, ni moral, ni familia. ¿Os suena este catecismo? El catecismo del demonio. Ni Dios, ni moral, ni familia. El credo del demonio. Pero Dios manda el diluvio, literalmente dice el libro del Génesis, por la violencia que había en la humanidad. Alguno me dirá: hombre, Valentín, esto de la violencia, hoy día somos civilizados, somos tolerantes, procuramos tener entendimiento, hablar las cosas, tomárnoslo todo con calma. En otros tiempos la gente vestía armadura, iba con espada y vamos, hemos visto muchas pelis de la Edad Media. Señores, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una generación, la generación Z, el 25% no ha nacido. 1 de cada 4 niños de la generación Z en España ha sido abortado. El exterminio del 25% de una generación. Este ritmo de muerte jamás se ha visto en ningún momento de la historia de la humanidad. Ríanse de las cruzadas, ríanse de la reconquista, ríanse de cualquier guerra de la historia de la humanidad. En España, las cifras del aborto son de en torno a 150.000 niños al año. Por supuesto, tenéis que pensar que algunas píldoras anticonceptivas, en caso de que se haya producido la fecundación, tienen un efecto abortivo. Y hay otros métodos mal llamados anticonceptivos que su efecto es abortivo. Con lo cual, ¿a cuánto se dispararía esta cifra? Solo en España. Solo en España. Porque en el mundo nos movemos en cifras de centenares de millones al año. O sea, haría falta más de 10 años de guerra mundial para cargarnos lo que nos cargamos en un solo año hoy día en nuestra sociedad. O sea, ahora entendéis por qué el Cristo de la Divina Misericordia le revela a Santa Faustina Kowalska que él
sigue teniendo misericordia del mundo porque quedan un puñadito de almas fieles, los que estáis aquí, que siguen rezando por el mundo. Por eso sigue prolongando Dios su misericordia sobre el mundo. O sea, es increíble. Todos estos signos nos los dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál era la consigna en los tiempos de Noé? Se reían de Noé porque estaba haciendo un arca en mitad de un páramo desértico, ¿eh? Como me ha pasado a mí esta mañana cuando he conocido Murcia. ¿Sabéis lo que me pasaba? Llevo una semana diciéndole a mis compañeros del seminario, me voy a Murcia, me voy a la playa, me voy a la playa, me voy a la playa. A ver, yo ya estudié la ESO, entonces no me han enseñado el mapa de España. Y entonces cuando llego aquí a Murcia, dice el GPS, ¡ping! Final del destino. Empiezo a tirarle pellizcos a la pantalla para hacerla pequeña, y digo, ¿pero dónde está aquí el mar? Y digo, adiós, pero si Murcia no tiene playa, me he dado cuenta esta mañana, nunca había venido, y luego me ha gustado la ciudad, ¿sabes? Al principio me llevo un chasco, a ver, es que estudio la ESO, no es culpa mía, es culpa del sistema. Entonces, soy fruto de eso. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque se reían de Moisés, porque estaba construyendo un arca en mitad de un páramo donde no había ni mar, ni playa, ni nada. Dice San Pablo que en los últimos tiempos el lema de la humanidad será paz y tranquilidad. ¿Cómo llamamos a eso hoy día? Sociedad del bienestar. San Juan, en el libro del Apocalipsis, dice, capítulo 20, versículo 6, que habrá en la humanidad una infestación diabólica. Para que no me digáis que soy un visionario que acude a visiones y cosas raras, Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo explica Santo Tomás de Aquino la infestación diabólica de la humanidad? Muy sencillo. Dice Santo Tomás que en los últimos tiempos no es que la humanidad vaya a pecar, dice, hombre, la humanidad ha pecado toda la vida, somos bastante buenos cometiendo pecados, no necesitamos que nos enseñen, no hay problema. Dice, pero en los últimos tiempos, dice Santo Tomás, sucederá algo que nunca se ha dado en la historia de la humanidad, que la gente presuma del pecado. O sea, que se pecará y se hará apología del pecado, defensa pública del pecado. Donde tú vas a un programa de televisión, en el prime time de España, y lo primero que te preguntan es cuántas relaciones sexuales has tenido ese mes, y cuanto más, un aplauso más gordo. O sea, Ana Catalina Emmerich, beatificada por Benedicto XVI, no sé si la conocéis, que es una santa que no salió de su convento en Alemania a finales del siglo XVIII y que tuvo visiones de la vida de Jesús y que un montón de descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa se han hecho siguiendo al pie de la letra los libros de las visiones de esta santa, dicen que Dios, bueno, es alucinante porque ella habla de la Guerra Civil Española sin salir de su convento de Alemania a finales del siglo XVIII y dicen que los horrores que vio en Madrid en el primer tercio del siglo XX solo eran comparables a los que había visto en la persecución de Nerón. Pues ella dice que ve que esta infestación de demonios, está beatificada esta señora por Benedicto XVI, llegará a la humanidad en los años 60 del siglo XX. ¿Os encaja? Es el cambio. O sea, no os reís mucho, estáis ahí padeciendo. O sea, ¿quiere decir con esto que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina? Pues mirad, yo no sé si faltan un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 1000 años o lo que sea. Lo único que los tiempos que nos han tocado vivir son especialmente difíciles. Y esta es la conclusión a la que quiero llegar. Y no os voy a convencer de ello porque era con la inquietud que veníamos a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque esto es lo que me parece bonito. Mirad, la respuesta es lo siguiente. No te preocupes ni lo más mínimo. ¿Qué me está diciendo este cura? No me estás llamando ahora a la penitencia, a la oración, sí, todo lo que quieras. Pero viven con paz. ¿Qué hace Jesús con San Juan? Mirad, ¿sabéis cuál es mi versículo preferido del Apocalipsis? Mi versículo preferido. Os va a hacer gracia, porque la gente se coge como sus versículos que más le gustan. El mío es el siguiente. Dice San Juan, vi una puerta abierta en el cielo.
Vi una puerta abierta en el cielo. Cuando alguien tiene depresión, tristeza, los sacerdotes hablamos con mucha gente, normalmente casi todo el mundo dice, estoy como en el fondo de un pozo oscuro, no puedo salir, estoy como en un callejón sin salida. ¿Y qué hace Jesús con San Juan? Le muestra una puerta abierta en el cielo. San Juan se asoma por esa puerta y ¿qué ve? Un altar donde hay unos candelabros. Encima del altar hay un cordero degollado que está de pie, es decir, que ha muerto, pero ha resucitado. Debajo del altar están las almas de los mártires, de los cristianos perseguidos. Por cierto, ¿sabéis por qué el cura besa el altar, no? ¿Qué es lo que hay debajo de este mantel? Reliquias de los mártires. Todos los altares del mundo, de cualquier iglesia católica, tienen empotrados, lo voy a palpar, está aquí, unos trocitos de huesos de santos, de reliquias de los mártires. Ve además un montón de ángeles que le están ofreciendo a Dios en copas de perfume las oraciones de los cristianos que están en la tierra. El otro día hice un debate en un podcast con un protestante y me decía, ¿dónde está escrito eso de que hay que rezar a los santos y de que los ángeles interceden por nosotros? Y le digo, pues mira, capítulo 4 del Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 8 y capítulo 17. Y dice, ¿qué? Y digo, sí, vienen los ángeles, toman nuestras oraciones y se las llevan al trono de Dios. Y de San Juan un trono, una sede, donde está rodeado de luz y gloria, sentado Dios. Y de las escaleras de ese altar mana un río de agua viva que llega a la humanidad. Y todo el que bebe de ese río obtiene la salvación. Adivina, adivinanza, ¿qué es lo que ha visto San Juan? A ver, empieza por mí y termina por... Uy, qué miedo da el libro del Apocalipsis, ¿verdad? O sea, San Juan, Dios le revela una misa. ¿Por qué Dios le revela una misa? Mirad, vosotros estáis en Murcia. Murcia llega hasta esta escalera. Yo estoy en el cielo. En cada misa dejamos de estar en la tierra, se junta el cielo con la tierra y nosotros somos llevados al cielo. Decidme, por favor, que cuando venís a misa os pasa esto. Qué a gusto que estoy, qué bien se está en misa. Y cuando el cura dice, podéis ir en paz, ay Dios mío, a la batalla, a la familia, a los chicos, el trabajo, los agobios, no sé qué. Porque si os pasa eso, enhorabuena. Porque la misa para San Juan es el cielo. Entonces, ¿cómo consuela Dios a San Juan en medio de una situación tan dura como la que está viviendo y tan dura como la que estamos viviendo nosotros? ¿Cómo lo consuela? Con la misa, con la liturgia, porque la tierra está el infierno, que o vivimos en el cielo aquí, ya, ahora, o no vivimos. Por eso el libro del Apocalipsis es un manual de liturgia. Qué miedo, ¿verdad? El Apocalipsis está hecho para asustarnos. No, para asustarnos está hecho el mundo. Para reconfortarnos y consolarnos está Dios. Por cierto, ¿qué frase dice la humanidad en el momento en el cual Jesucristo aparece sobre las nubes del cielo y viene para terminar con el mal? ¿Qué frase dice la humanidad? ¿La sabéis? ¿La sabéis? ¿La frase que dice la humanidad? Sí, sí, la sabéis. ¿La empiezo? A ver si la sabéis o no la sabéis. Venga. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Anda, que bien no la sabéis. ¿Por qué no la sabéis? Porque es la misma frase que nosotros decimos delante de la Eucaristía, la que algún día el mundo aclamará
cuando vea venir a Jesucristo. Por lo tanto, en medio de la situación triste del mundo y de mi vida, cada vez que yo voy a comulgar y me acerco a la Eucaristía, ya canto victoria. Mirad, lo bonito de este mundo es que el demonio, aunque vaya ganando por goleada, vive triste. Y yo, que voy perdiendo por goleada, vivo contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que él jamás cantará victoria. Jamás cantará victoria. Por eso tiene prisa y desesperación, porque ve que su obra, cuando mejor esté acabada, se derrumbará de golpe. De hecho, en el Apocalipsis, la obra del demonio se derrumba de golpe cuando mejor está, cuando el edificio está perfecto, cuando parece que la sociedad sin Dios se ha logrado ya y cuando no hay ninguna grieta en el edificio que permita vaticinar su caída. Justo en ese momento se derrumbará entero de golpe. ¿Qué significa? Que justo cuando el mal vaya a cantar por fin victoria, el grito se silenciará. Y dice San Pablo que aparecerá Jesucristo y destruirá al demonio con el poder, con el soplo de su boca. Significa que no tendrá necesidad ni de pelear. ¿Veis qué bonito? El libro del Apocalipsis es un abrazo del consuelo y de la misericordia de Dios para nuestro mundo. Y termino con una cosa muy bonita, porque en el libro del Apocalipsis aparece algo. Cuando Jesús vino por primera vez al mundo en Belén, ¿de quién tuvo necesidad? De una madre, de la Virgen María. No se pudo hacer hombre y encarnarse si no es por la Virgen María. De una manera misteriosísima, San Juan no lo explica, la segunda venida de Jesús al mundo, igual que la primera fue a través de María, Jesús reserva para su segunda venida un papel protagonista para su madre. No sabemos cómo, pero es así. Precisamente el 80% de las apariciones de la Virgen María en la historia de la Iglesia se han dado en estos 2 últimos siglos, que han sido los siglos donde se ha empezado a ejecutar el proyecto de una sociedad sin Dios. Y justo en estos 2 siglos es cuando se han dado el 80% de las apariciones marianas. ¿Qué frase le dijo en Fátima la Virgen a Lucía? Mi inmaculado corazón triunfará. Por tanto, me gustaría terminar viendo a nuestra Madre, a la Virgen, y ahí la tenemos. Y pidiéndole a ella que, ahí la tenemos, a la Virgen Milagrosa. Además, la Virgen Milagrosa es la primera que, pues vamos a pedirle a ella que como Madre y como Reina cuide de nosotros. Santísima Virgen María, si queréis nos ponemos de pie. Santísima Virgen María, tú eres Madre, tú eres Reina. Tú aumentas nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra fe. Ayúdanos en mitad de las dificultades del mundo a encontrar la vida que tu Hijo nos quiere regalar aquí y ahora. No hay tristeza en este mundo, María. No hay tristeza en este mundo que el cielo no pueda llenar. Por eso acudimos a ti, Madre, Virgen de la Esperanza. Tú estás preparando la victoria del Inmaculado Corazón y la victoria de tu Hijo. Por eso ven y reina, porque donde tú reinas, María, y reina tu Hijo, el mal no tiene ya ningún poder. Y aquí en la tierra, en mitad de la noche, vislumbramos el gozo y la luz del cielo, cantando victoria. Os enseño y terminamos con un grito muy bonito. Es típico de la persecución religiosa española que muchos mártires y muchos seminaristas, cuando los iban a matar, muchos morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! Era típico, antes de que los fusilaran, gritaban ¡Viva Cristo Rey! Pero muchos seminaristas en varios lugares de España, también en Toledo, murieron al grito de por ti, mi reina, la sangre dar. ¿No lo conocíais? En el Seminario Mayor de Toledo, cuando yo rezo con los chicos, al final terminamos la oración diciendo por ti, mi reina, y responden 80 seminaristas a pleno pulmón, la sangre dar. Con ese grito morían
nuestros mártires y es emocionante. Y yo cada vez que le rezo a la Virgen siempre termino: por ti, mi reina, la sangre dar. ¿Os atrevéis? Venga ahí. Por ti, mi reina. Por ti, mi reina. Por ti, mi reina. Pues muchísimas gracias y ojalá pues Dios nos haya puesto un poquito de esperanza en nuestro corazón a través del Apocalipsis. Gracias. Porque a todos los amigos nos da a conocer mejor el libro de la Apocalipsis y a llegar sobre todo de consuelo y de esperanza y a convertirnos cada día, escuchando al Cordero que está aquí sobre el altar y a vivir de la Eucaristía con María y la Eucaristía. Y yo estaba recordando que de tu padre tuvo una experiencia maravillosa en Belén. Que creo que conoció a dos profesores de la fe, con Miguel Garzón y vosotros Agustín. Agustín. Miguel Garzón. Bueno, Miguel Garzón es un profesor del seminario de Pamplona. Algunos de Don Valentín es también muy amigo del seminario y muy amigo de Miguel, responsable del seminario nacional de proyectos. Muchas gracias, Valentín. Y me piden porque es que esta parte del Espíritu Santo lo de la ciudadanía, no habla de ciudadanía, pero somos realmente una palabra singular. No necesitamos discursos sobre eso, sino simplemente dejar que el Espíritu sobre. Yo puedo decir que el Espíritu sopla y yo no me apuro de aceptar a algunos teniendo de que yo tenga que hacer demostración. Y siempre me proponen cosas, siempre lo hago por delante, pero porque tenemos vida de oración y vida eucarística que es fundamental en nuestra parroquia, la Eucaristía, la adoración eucarística y María siempre presente. Bueno, vamos a comenzar en octubre un catecumenado